Esto sucedió cuando tenía 20 años, y ahora tengo 22, así que no fue hace mucho. Mientras estaba en la universidad, trabajaba como niñera durante la semana para una familia, y a veces cuidaba a los niños de otra familia más adinerada los fines de semana. Esta familia solía irse los fines de semana y dejarme a cargo de sus 2 hijos. Tenían una habitación de invitados dedicada solo para mí, y la familia era muy amable. Así que honestamente, todo fue genial mientras duró. Sucedió en otoño, con las hojas cayendo y hacía frío afuera. Llegué a la casa el viernes, y la noche transcurrió completamente bien. Jugaba con los 2 niños, a quienes llamaré Fermín y Jessica. Fermín tenía 7 años y Jessica 5. Ambos eran lindos y se portaban bien. Sus horas de dormir eran a las 7:30 para Jessica y a las 8:30 para Fermín. Durante el día jugaba con cada uno de ellos con sus juguetes. La familia tenía 2 habitaciones dedicadas para sus juguetes, una para Jessica y otra para Fermín. Jessica amaba sus muñecas y casitas de muñecas, así que pasaba mucho tiempo jugando con ella. Fermín, por otro lado, amaba sus videojuegos, así que solía mirarlo jugar. La casa era increíble, con una propiedad gigante con un gran estanque en el medio, un garaje separado para 3 autos y una piscina con una casa de piscina al otro lado del estanque. Esta casa de piscina también era un bar con una mesa de billar, dardos, juegos de arcade, una enorme televisión y varios sofás. Esta familia era tan adinerada que incluso tenían un intercomunicador que conectaba la casa principal con la casa de la piscina. Podías presionar un botón en la pared en cualquiera de los 2 lugares, y sonaría. Luego podías hablar a través de él. La casa de la piscina también tenía una ventana gigante que daba al estanque y tenía vista a la casa principal. Después de que los niños se fueran a la cama, yo era libre de hacer lo que quisiera por la noche. No se suponía que tuviera amigos allí. Esa era una regla que respetaba. Normalmente, simplemente hacía videollamadas con mis amigos y miraba películas en la casa de la piscina para pasar el tiempo. No era un mal lugar para tener tiempo libre, te lo aseguro. Empecé a tener hambre, así que crucé la propiedad de regreso a la casa, ingresé el código para dejarme entrar y fui a la cocina. Tenían tantos bocadillos y comida a los que podía agarrarme. Agarré un bocadillo congelado del congelador, lo metí en el microondas y cuando terminé, regresé corriendo a la casa de la piscina. Me gustaba pasar más tiempo allí porque podía hacer más ruido al hablar por teléfono y tener la televisión tan fuerte como quisiera sin despertar a los niños. Estaba en el sofá comiendo y viendo la película White Chicks mientras enviaba mensajes a varios amigos. Estaba justo en medio de contarles a mis amigos lo genial que era este trabajo cuando el timbre del intercomunicador me dio un susto. Fui a presionar el botón de respuesta y escuché la voz de Jessica al otro lado diciendo que tenía miedo porque seguía escuchando ruidos. Por lo general, ella dormía toda la noche, así que tenía que ir a arroparla de nuevo. Dejé mi comida, corrí de nuevo a la casa y entré por la puerta con el código. Fui a la habitación de Jess y ella ya estaba de vuelta en su cama, asustada. Fui a hacerle cosquillas y arroparla para que dejara de tener miedo. Cuando se sintió mejor, salí de su habitación, cerré la puerta y caminé por el pasillo de regreso a la cocina para buscar algo de vino. Mientras buscaba un sacacorchos, escuché el crujido más suave del suelo de madera desde otra habitación. Me congelé y miré en esa dirección instintivamente, esperando otro sonido. No quería empezar a asustarme ahora. No quería que Jessica me dijera que escuchaba ruidos y que eso me afectara. Pensé que era un ruido normal de la casa asentándose. Admito que ahora me sentía un poco inquietada, pero dejé las luces y la televisión encendidas en la casa de la piscina, así que tuve que volver. Salí afuera, cerré la puerta con el código y corrí de nuevo a la casa de la piscina. Me senté de nuevo en el sofá y continué comiendo el resto de mi comida. No terminé trayendo el vino, pero aún tenía White Chicks en la pantalla. Estaba principalmente distraída con mi teléfono cuando ese maldito intercomunicador volvió a sonar, haciéndome saltar en mi asiento. Me apresuré a contestar y cuando lo hice hubo silencio al otro lado. «Jessica», dije al micrófono. Estaba segura de que escuché a alguien respirar, pero eso fue todo lo que pude escuchar. Dijo los nombres de ambos, Jessica y Fermín, al menos 3 veces cada uno. Ahora, de hecho, estaba empezando a estar aterrorizada. Llamé a mi amiga Lucia y le dije que viniera porque realmente me estaba asustando. Le conté que la niña que estaba cuidando dijo que escuchaba ruidos. Y luego yo escuché un ruido y alguien presionó el botón del intercomunicador pero no dijo nada.
Sentí que no era algo que uno de los niños haría. Todavía estaba en el teléfono con Lucia, quien me decía que dejara de ser paranoica, pero también sonaba ebria. Estaba mirando por la ventana hacia la casa todo el tiempo que estuve en el teléfono con ella. Las luces del pasillo se encendieron. Se lo dije a Lucia, y cualquier posibilidad de que fuera uno de los niños desapareció cuando una figura grande apareció en el marco de una de las ventanas del pasillo. Grité y dejé caer el teléfono al ver a un hombre adulto que parecía tener alrededor de 60 años. Me estaba mirando y yo lo estaba mirando a él. Me di cuenta de que el intercomunicador aún estaba encendido todo este tiempo. Recogí mi teléfono, colgué a Lucia y llamé al 911. Mientras lo hacía, lloraba y gritaba en el intercomunicador que estaba llamando al 911, que nos dejara en paz. Estaba básicamente gritando todo lo que decía a la policía en el intercomunicador. Volví a la ventana y ya no estaba en la ventana de la casa. Estaba histérica, llorando y suplicándole a la operadora del 911 que por favor se apurara. Ella seguía diciéndome que me calmara y haciéndome 1.000.000 de preguntas. Seguí gritándole la dirección al teléfono, diciendo que se apurara. Cuando me preguntó si los niños estaban a salvo, grité que no, que todavía estaban en la casa con ese hombre. Fue la peor parte. La operadora preguntó si vi si el hombre tenía armas. Dije que no podía decirlo, pero luego escuché la voz de Jessica a través del intercomunicador. Fui hacia ella y grité, «Sí, estoy aquí, saca a tu hermano y sal de la casa». Ella estaba llorando y decía que había un hombre adentro. Le dije que sí, lo sabía, pero que sacara a su hermano y saliera afuera. Fue lo más valiente que había hecho, correr afuera de nuevo a través del patio hasta la casa y encontrarme con los 2 niños que ya estaban en la puerta. Agarré a ambos y los llevé de regreso a la casa de la piscina, donde nos escondimos con las luces apagadas. Ambos estaban llorando, y yo aún tenía que ser fuerte y mantenerme unida por ellos. Todavía estaba en el teléfono con el 911, y eventualmente me dijo que la policía estaba casi allí, y que vendrían a encontrarnos en la casa de la piscina. Las linternas de los policías brillaron a través de las ventanas. Llevé a los niños a la puerta, donde conocimos a un par de oficiales. La oficial femenina se llevó a los niños con ella a un auto, y yo fui con otro oficial a otro auto. Ya había 3 autos de policía al frente de la casa, y seguían llegando más. Contesté todas las preguntas que me hicieron y luego lo encontraron. Sacaron a un tipo que parecía tener unos 60 años, y me miró mientras lo llevaban esposado y lo metían en la parte trasera de un auto. Todavía recuerdo su rostro mientras me miraba. Parecía el resultado de la endogamia, su cara estaba desfigurada. Los padres de Jessica y Fermín fueron llamados de inmediato y se les informó de la situación. No había forma de que nos quedáramos allí esa noche. Los padres organizaron que la tía de los niños viniera a recogerlos para que se quedaran con ella, y supongo que ella llamó a su trabajo al día siguiente. Me fui a casa después de que ya no necesitaban mi ayuda, pero cuando llegué a casa esa noche no pude dormir. Todavía estaba en estado de shock, creo que aún tenía un excedente de adrenalina. Comprensiblemente, los padres no dejaron solos a sus hijos durante mucho tiempo después de eso. Estoy segura de que presentaron cargos hasta el máximo y, con sus recursos, espero que ese desgraciado haya recibido lo que se merecía y más. Les dije con respeto que no podía quedarme allí más tiempo porque esa noche me perseguía. Solo puedo imaginar cuán marcados debieron haber quedado esos pobres niños y tal vez aún lo estén. Acababa de cumplir 14 años. Era el verano de 2012 y estaba buscando trabajo. Mi abuela me había hablado de una familia con la que ella era amiga, y tenían 2 chicos, Alexander y Daniel. Alexander tenía 10 años y Daniel 5. Estaba emocionado por tener un trabajo de verano y ganar algo de dinero extra. Fui a conocer a la familia con mi abuela, y fueron lo suficientemente amables. Los 2 chicos parecían fáciles de manejar, y no eran para nada quejosos ni caprichosos. De hecho, los 3 estábamos jugando con sus camiones y nos llevábamos muy bien. Acordé con los padres para trabajar, y resultó que tenían una cena a la que tenían que ir la próxima noche. Esa noche, en un día caluroso y lluvioso, fui a la casa. Al llegar, los padres se estaban preparando para salir. Me dieron un papel con reglas y cosas que no querían que los niños hicieran, junto con sus rutinas. En un lado, escribieron algo que decía que Daniel juraba escuchar golpeteos en su ventana todas las noches,
pero que no creyera en ello porque pensaban que era solo una historia tonta que los niños inventan. Solo tenía 14 años, así que leer esto me puso un poco nervioso, pero lo olvidé enseguida. La noche fue tranquila, vimos televisión y jugamos con juguetes. Los niños no me dieron problemas, pero cuando les dije que era hora de irse a la cama, noté que Daniel empezaba a retrasarse y ponerse angustiado. Lo ignoré pensando que solo era un niño de 5 años que probablemente quería quedarse despierto más tarde. Eventualmente, logré que ambos se calmaran y se fueran a dormir. Pasó alrededor de 1 hora y media. Ahora eran las 10 p.m. Escuché a Daniel gritar mi nombre, adormilado pero fuerte. Subí corriendo y le pregunté qué pasaba. Me dijo que escuchó el ruido de golpeteo nuevamente. Instantáneamente me sentí inquieto y nervioso, pero simplemente encendí la luz y miré por la ventana. No vi nada afuera, solo oscuridad y las luces solares del camino del vecino. Le dije con calma a Daniel que probablemente era solo algún insecto, ya que era verano. Pareció calmarse cuando dije eso y se recostó de nuevo. Al salir de la habitación para cerrar la puerta, escuché un débil sonido de golpeteo contra la ventana de Daniel. Tuve escalofríos cuando encendí la luz de nuevo y miré por la ventana, pero nuevamente no vi nada. Me decía a mí mismo que eran solo insectos chocando contra la ventana, pero algo en lo más profundo de mí me decía que hiciera algo. Le dije a Daniel que no se preocupara y abrí la ventana gritando: «Esto es propiedad privada. Voy a llamar a la policía». Momentos después de hacerlo, escuché un correteo frenético hacia el bosque que estaba al otro lado del patio. En ese momento, debía tener piel de gallina en todo el cuerpo, y llamé inmediatamente a la policía de verdad. Luego llamé a los padres, afortunadamente, ya estaban de camino a casa. La policía llegó y no pareció sorprenderse en absoluto por lo que les conté. Habían recibido otros informes en la zona desde hacía bastante tiempo, sobre un extraño que se acercaba a las ventanas de las personas por la noche, mirándolas y golpeándolas. Dijeron que recibían llamadas que les contaban lo mismo casi todas las semanas. Los padres de Daniel simplemente nunca le creyeron, y supongo que lo tomaron como una historia o imaginación de un niño pequeño, pero resultó ser muy real. Registraron todo el vecindario y nunca encontraron a la persona. Después de esa noche le dije a la familia de la manera más amable posible que ya no me sentía cómodo cuidando a sus hijos. Y aún hoy me pregunto qué habría pasado si algo hubiera salido diferente. Como Dios no lo quiera, si la ventana estuviera sin cerrar o abierta. A veces los padres no deberían simplemente descartar lo que dicen sus hijos pequeños como solo su imaginación. Esto sucedió cuando tenía 8 años y mi hermana menor tenía 6. Es un recuerdo que es bastante perturbador hasta el punto de que lo recuerdo tan vívidamente incluso siendo adulto, y es algo que me ha quedado grabado. Nuestros padres contrataron a una niñera para ese fin de semana en que estarían fuera en un viaje en pareja. Era un chico de unos 16 años que respondió a un anuncio que mi mamá publicó en la biblioteca pública. Resulta que iba a la misma escuela secundaria a la que iban mis padres, así que creo que se sentían más seguros con él. Él nos cuidó durante 3 noches, desde el jueves hasta el domingo. Su nombre era Nicolás, pero no sé su apellido, y si lo supiera, lo diría. La mayor parte de la primera noche es un borrón. Solo tenía 8 años después de todo. Recuerdo no mucho más que jugar Ratchet & Clank en mi PlayStation en el sótano toda la noche porque estaba obsesionado. Lo mismo ocurrió al día siguiente. El viernes estuve jugando Ratchet & Clank durante tanto tiempo que, supongo, Nicolás bajó para construir una relación conmigo y me pidió jugar. Me dijo que también le gustaba el juego, así que jugamos en modo multijugador versus. Por lo que recuerdo me divertí y empecé a apreciar a Nicolás. Al día siguiente, tuve a mi amigo Samuel en casa, y jugamos fútbol en el patio trasero, para lo cual Nicolás se ofreció como árbitro mientras salía con mi hermana pequeña. Básicamente parecía ser un tipo completamente normal para mi mente de 8 años. Samuel se fue poco después de que todos comiéramos la pizza que Nicolás ordenó con el dinero que asumo que mis padres dejaron para la comida. Esa noche, antes de que vayamos a dormir, estaba jugando con mi celular en la cama cuando Nicolás entró y me preguntó si quería jugar más videojuegos. Estoy seguro de que le dije respetuosamente que estaba cansado. Se fue como se esperaba, pero ahí no termina esto.
Siempre fui un dormilón pesado cuando era niño, ya no lo soy, pero a los 8 años, despertarse en mitad de la noche no era algo común. Así que despertarme en mi habitación completamente oscura fue definitivamente algo extraño esa noche. Recuerdo que me di la vuelta después de escuchar cerrarse mi puerta. Miré al otro lado de la habitación hacia la puerta, y a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi a alguien parado en la esquina de la habitación. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo y gritar o reaccionar de alguna manera, escuché a Nicolás decir «Shh» y susurrar «Soy yo». No respondí, pero luego se acercó lentamente a mi cama. Apartó las sábanas de mí, y juro que estaba a punto de acostarse en la cama antes de que gritara «detente» o algo así, y se congeló. Salí de la cama y salí de la habitación. Fui a la habitación de mi hermana pequeña. Tomé una manta de debajo de su cama y me tumbé en el suelo temblando, sintiéndome extremadamente confundido e incómodo. Al día siguiente no vi a Nicolás. Sabía que estaba en la casa porque le dio desayuno a mi hermana pequeña, pero supe que me estaba evitando. No podía llamar a mis padres porque no conocía ninguno de sus números de teléfono celular. Fue un extraño y largo día en el que me quedé en mi habitación jugando con mi hermana pequeña. Nicolás nunca entró. Esa noche no pude dormir por razones obvias, y no sé cuánto tiempo pasó antes de escuchar que mi puerta se abría nuevamente. Esta vez no miré hacia arriba. Permanecí allí hasta que escuché la puerta cerrarse, y luego unos momentos de silencio. Más tarde miré hacia la puerta, pero esta vez él no estaba allí. Encendí la lámpara para confirmar esto, pero incluso a los 8 años, supe que estaba merodeando nuevamente, y quería dormir en la habitación de mi hermana para protegerla en mi mente. Me levanté y llevé mis almohadas y manta a la habitación de mi hermana, y he aquí que Nicolás ya estaba a medio camino hacia la cama de mi hermana en la habitación completamente oscura. Le grité que se alejara de ella, y él me dijo que me calmara, que solo estaba revisándola. Salió corriendo de la habitación y cerré con llave la puerta. Esa fue la última vez que lo vi. A la mañana siguiente me desperté en el suelo de la habitación de mi hermana y le dije: «Juguemos en su habitación hasta que mamá y papá vuelvan», lo cual sucedió temprano en el día, gracias a Dios. Oímos a nuestros padres llegar a casa y hablar con Nicolás afuera, pero no salimos de su habitación hasta que él se fue. Mis padres me preguntaron por qué dormí en el suelo de su habitación. No recuerdo qué les dije, pero sé que no les dije la verdadera razón. De hecho, nunca lo hice. Lo lamento a menudo por no decirles la verdad todos esos años atrás, para que ese tal Nicolás recibiera su merecido. Me da miedo pensar que tal vez, debido a mí, podría haber lastimado a un niño en algún momento. Es tristemente algo que mantuve guardado durante toda mi infancia, simplemente porque me sentía demasiado avergonzado y incómodo para contárselo a alguien. Cuando tenía 18 años, trabajaba como niñera para 3 niños pequeños que vivían al otro lado de la ciudad. Eran 3 chicos: Alan de 3 años, Liam de 5 y Chris de 7. Alan y Chris eran fáciles de cuidar, mientras que Liam era más caprichoso, un comensal difícil y complicado de hacer dormir. Había trabajado para esta familia durante meses y tenía cierta cercanía con la madre, Lucía, quien los criaba sola. Tenían una casa modesta de clase media, y los padres de Lucía la ayudaban económicamente. Lucía trabajaba en turnos nocturnos, así que solía cuidar de los niños hasta alrededor de la medianoche en días laborables. Mis clases universitarias comenzaban por la tarde, por lo que tenía un horario y un ritmo de sueño que funcionaban bien. Una noche, después de jugar algunos juegos de la consola Nintendo con Chris, llevé a Alan a la cama y luego a Liam. El horario de acostarse de Chris era a las 9:30, mientras que el de Liam era a las 9. Después de acostar a Liam, le dije a Chris que se cambiara a su pijama después de terminar su próximo juego. Chris insistió en que jugará con él a otro juego de tenis que tiene la Nintendo, así que hice un trato. Él iría a la cama después y yo también lo hacía. Durante nuestro juego, Liam comenzó a llorar desde arriba. Pausé el juego y fui a su habitación. Al entrar, me dijo que había un monstruo en su armario. Reí y le pellizqué la mejilla diciendo algo así como que no hay monstruos, pero dejaría la puerta abierta para que se sintiera más seguro. Luego le pregunté si eso le hacía sentir mejor, y asintió.
Chris, molesto, me llamaba desde abajo, así que volvimos al juego de tenis y lo terminamos sin interrupciones. En ese momento, Chris subió para cambiarse a su pijama y cepillarse los dientes, y yo me quedé sola en la cocina viendo televisión. Fue entonces cuando los llantos de Liam desde arriba resonaron nuevamente. Subí a su habitación y esta vez estaba escondido bajo las sábanas. Dijo una vez más que había un monstruo en el armario y que lo había escuchado moverse. Miré la puerta del armario que estaba cerrada. La observé durante un tiempo y luego miré a Liam, preguntándole por qué pensaba que había un monstruo allí. Respondió que escuchaba movimientos. Le pregunté si quería que le echara un vistazo, pero negó con la cabeza. Me acerqué al armario de todos modos, y él dijo que no lo hiciera. No lo tomé en serio hasta que escuché algo en el armario. Claramente el sonido de algo vivo que golpeaba la puerta o algo detrás de ella. Liam susurró, ¿ves? Me di la vuelta, levanté a Liam y le dije que íbamos a otra habitación. También agarré a Chris del baño y los llevé a la habitación de Alan, donde cerré con llave la puerta. La habitación de Alan y Lucía compartía un baño, así que entré al baño y llamé a Lucía, preguntándole en voz baja si había posibilidad de que hubiera un animal en la casa o en las paredes, debido a los sonidos que Liam y yo habíamos escuchado. Sonó preocupada de inmediato y me pidió que revisara el armario. Al regresar a la habitación de Liam, descubrí que la puerta del armario estaba entreabierta, confirmando que había alguien más en la casa con nosotros. Se lo conté a Lucía y entró en pánico, diciéndome que probablemente fuera su exnovio loco y que sacara a los niños de la casa. De repente, sentí que mi vida estaba en peligro y que su exnovio iba a aparecer de la nada y correr hacia mí. Fui a la habitación de Alan y logré sacar a los 3 niños de la habitación, pero justo cuando lo hice, escuché que la puerta principal de la casa se cerraba de golpe. Miré por las escaleras al living, pero no había nadie allí, solo la puerta principal cerrada. Él debió haber escapado mientras pudo. Fui a cerrar con llave la puerta y luego llamé al 911. Lucía llegó a casa temprano del trabajo y estuvo allí cuando llegó la policía, sin cámaras ni pruebas de que fuera su ex. Aunque el ex es el padre de Alan, Lucía los mantenía alejados debido a su pasado, del cual no entraré en detalles por su privacidad. En resumen, él no podía aceptarlo, y ella recientemente había bloqueado su número, lo que explicaría la posibilidad de que hubiera irrumpido en la casa. La policía recomendó cambiar las cerraduras de las puertas, etc., y Lucía entendió que no me sentiría cómoda quedándome en esa casa por un tiempo. Comenzó a dejar que los niños se quedaran con algún familiar o que uno de sus padres viniera a cuidarlos. No sé qué sucedió después porque perdimos el contacto. No me gustó mucho el hecho de que estuviera de acuerdo con que revisara el armario cuando ya sospechaba que era su ex. Fue definitivamente una experiencia aterradora. Cuando cumplí 16 años, tuve problemas para decidir en qué trabajar. Realmente no estaba emocionada por trabajar en un trabajo típico de comida rápida o de venta al por menor, pero a esa edad no había muchas opciones. Había hecho de niñera antes, pero solo para amigos de mis padres. Mi madre sugirió que debería intentarlo como trabajo a tiempo parcial para otras personas también, y sin otras opciones atractivas, seguí su consejo. Había una empresa de niñeras local en mi ciudad que ayudaba tanto a las niñeras a encontrar trabajo como a los padres a encontrar niñeras. Tuve una entrevista y me aprobaron para comenzar a trabajar allí, lo cual fue de gran ayuda porque no conocía lo suficiente a las personas personalmente como para ganar suficiente dinero. Trabajé allí durante 2 meses y la única desventaja era que casi siempre cuidaba de una familia diferente. En su mayoría, eran padres que salían para una noche especial o algo así, por lo que no tenían trabajo recurrente para mí. Finalmente, uno de los padres anteriores programó otra cita conmigo. Era un padre soltero que cuidaba a su hija Alicia. Lo único que recordaba de él era que no hablaba mucho. Tenía la próxima cita programada de 6 a 10. Así que a las 6 en punto, me detuve en su camino de entrada y llamé a su puerta. Abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Entré y Alicia vino desde la esquina para saludar. Luego el padre me dio instrucciones muy específicas e inusuales para la noche. Dijo que estaría de regreso exactamente a las 10 p.m., pero que yo debía irme unos minutos antes de eso.
Simplemente asentí y dije que no había problema, pero después de que se fue pensé más en ello. Fue una solicitud extraña y no sabía por qué sería tan estricto al respecto. Durante el tiempo que cuidé a Alicia, hicimos todas las cosas habituales. Jugamos algunos juegos, vimos algunos de sus programas favoritos y comimos una pequeña cena. En un momento tomó una breve siesta en el sofá y decidí dar un paseo por la casa. No para ser espía ni nada, sino para asegurarme de que todo estuviera normal. El padre me dejó con una mala sensación, por lo que me sentí mejor al ver que la casa estaba en orden. Pero pensando en ello más, no me sentí cómoda dejando la casa antes de que él regresara. No parecía correcto y lo hacía parecer un poco inquietante. Así que unos minutos antes de las 10, llevé a Alicia arriba y la preparé para la cama. Luego esperé en el sofá de abajo a que el padre regresara. Sabía que probablemente me miraría o me preguntaría por qué seguía en casa, pero estaba segura de que entendería si le explicaba. Llevé un registro del tiempo en mi teléfono y exactamente a las 10, miré por la ventana a la entrada para ver si llegaba. Pasaron unos minutos y todavía no había aparecido. Luego pasaron otros 5 minutos y todavía no había regresado. Esto fue extraño porque había sido muy claro acerca de estar en casa exactamente a las 10 e incluso quería que me fuera temprano. Me alegré de haberme quedado en este punto, porque dejar a Alicia sola durante más de unos minutos, como él había dicho, no habría sido seguro. Después de 20 minutos intenté llamarlo. El teléfono sonó durante un tiempo y luego él contestó. «Hola, solo quería comprobar si todo estaba bien. Todavía estoy aquí esperándote para que vuelvas», dije. Hubo una larga pausa. «Te dije que te fueras antes de las 10, por favor, ve a casa ahora», dijo. No sabía cómo responder, pero luego añadió, «Estoy esperando a que te vayas». Respiré con dificultad y dije, «Está bien». Con voz temblorosa, luego colgué. Las cosas se estaban volviendo realmente espeluznantes en este momento, y no me sentía cómoda en la casa, pero aún menos cómoda con la idea de dejar a Alicia sola en la casa. Decidí llamar a la policía. No tuve contacto con el padre durante los 10 minutos que esperé a que llegara la policía, pero casi tan pronto como llegaron el padre llegó a la entrada también. Le expliqué todo y lo extraño que estaba sucediendo, pero el padre negó haberme dicho que me fuera antes de que él regresara o que estuviera esperando a que me fuera. Aseguró que solo se estaba retrasando y que en nuestra llamada telefónica me había dicho que estaría en casa en unos minutos, nada más. Permitió que la policía buscara en la casa, pero no encontraron nada. Nada más sucedió y me enviaron a casa. Me dijeron que incluso si tenía pruebas de lo que él dijo, realmente no podrían acusarlo de nada a menos que estuviera vinculado a algo más. Me duele el corazón saber que Alicia todavía está sola con su padre, quien definitivamente está tramando algo. De lo contrario, ¿por qué se esforzaría tanto en ocultarlo y mentir sobre todo lo que me dijo? Soy niñera y trabajo a tiempo parcial. Trabajé en varios sitios diferentes antes de decidirme por una agencia del rubro. Este sitio específico de niñeras me permitió trabajar en horarios aleatorios que me convenían y no tenía que preocuparme por trabajar en un horario fijo todas las semanas. Una mañana de sábado conseguí un trabajo de una familia que me pidió que cuidara a sus 2 hijos de 8 p.m. a 2 a.m. Trabajé regular ese día, así que esto funcionó para mi horario. Además, estos trabajos nocturnos son siempre los mejores, porque los niños generalmente se van a la cama entre las 9 y las 10, por lo que solo tengo que relajarme hasta que los padres regresen. Acepté el trabajo y esa noche conduje hasta su casa y conocí a los padres 10 minutos antes de tiempo. Me presentaron a los niños, que eran 2 niños muy pequeños, creo que tenían 5 y 6 años. Me dijeron que me asegurara de que estuvieran en la cama a las 9:30, y luego se fueron. Los 2 niños eran bastante tímidos y miraron dibujos animados la mayor parte del tiempo. Diría que la mitad de los niños que conozco son así. A las 9:30 apagué la televisión y los llevé a la cama sin problemas. Luego bajé al sofá. Tenía 3 horas y media para mí antes de que regresaran los padres. Llevé mis auriculares para prepararme para esto y me los puse para empezar a ver YouTube en mi teléfono. Estaba cansada, así que necesitaba algo que me mantuviera ocupada para no quedarme dormida. Como dije, estos trabajos nocturnos son los mejores, porque no parece que estés de niñera, pero la parte más difícil es no quedarse dormida. Para las 11 estaba luchando por mantener los ojos abiertos.
Ver videos en mi teléfono me estaba haciendo sentir aún más somnolienta, así que dejé el teléfono y me levanté. Fui a la cocina para servirme un vaso de agua y me quedé de pie junto a la mesa mientras lo bebía, con la esperanza de despertarme un poco más. Luego escuché una voz. Era uno de los niños que llamaba desde arriba. Dejé el agua y subí rápidamente las escaleras hacia su habitación. Era el niño mayor, estaba sentado en su cama y parecía realmente asustado. ¿Estás bien?, pregunté, sentándome en el borde de su cama. Se sentó entre sollozos y me dijo que había escuchado a alguien caminando afuera de su habitación. Le dije que estaba bien y que nadie más estaba allí, luego lo arropé de nuevo. El otro niño estaba en la cama al otro lado de la habitación durmiendo. Salí de la habitación en silencio y cerré la puerta. Luego fui a cada una de las habitaciones de arriba, asegurándome de que estuvieran vacías, y regresé abajo. Estaba segura de que el niño había tenido una pesadilla. Agarré mi vaso de agua y volví a sentarme en el sofá. Estaba más despierta ahora, así que supongo que eso era algo bueno. Pero luego lo escuché. Alguien caminando por el pasillo de arriba. Sonaba lento y cuidadoso, como si estuvieran tratando de ser silenciosos. Tenía miedo, pero tenía que mantener a salvo a los niños. Corrí escaleras arriba, pero no había nadie en el pasillo. Luego abrí la puerta de la habitación de los niños, pero ambos estaban todavía dormidos. Registré cada una de las habitaciones de nuevo y luego regresé abajo. Estaba cansada y pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada esta vez. Saqué mi teléfono para mantenerme ocupada. Pasó quizás un minuto cuando de repente oí pasos corriendo por el pasillo de arriba. Subí corriendo las escaleras y abrí la puerta de la habitación de los niños. Ambos estaban sentados en la cama mirándome con terror. Los llevé a ambos abajo y los metí en mi auto afuera. Bloqueé las puertas del auto y llamé a la policía y a los padres. Los dos niños dijeron que habían escuchado pasos corriendo afuera de su puerta, así que supe que no estaba imaginando cosas. Cuando llegó la policía registraron por todas partes, pero no encontraron a nadie. Ni siquiera encontraron signos de que alguien hubiera entrado o estado en la casa. No sé quién o qué escuchamos, pero sé que había alguien más arriba. Innecesario decir que nunca volví a esa casa para hacer de niñera. Solía cuidar mucho a mi hermano menor mientras crecía. Yo tenía 5 años más, así que cuando tenía 13 o 14 años, mis padres estaban de acuerdo en que lo vigilara mientras ellos salían. Nunca nos dejaban solos durante mucho tiempo, nunca más de unas pocas horas a la vez. Esto sucedió cuando mis padres asistieron a una fiesta de trabajo juntos una noche de fin de semana. Se fueron a las 5 y me dijeron que estarían de regreso antes de las 9. Nos dejaron comida en la nevera y me dijeron que cuidara de mi hermano y que llamara si necesitaba algo. Para mí, cuidar de mi hermano realmente significaba asegurarme de que no le pasara nada y de que no se fuera. Nunca lo vigilaba mientras hacía lo que quisiera en la otra habitación. A veces pasaba tiempo con él, pero nuestra diferencia de edad hacía difícil que disfrutáramos de las mismas cosas. Estaba en mi habitación, que aún estaba en el primer piso, mientras mi hermano estaba en la sala de estar cuando sonó el timbre de la puerta. Mis padres apenas habían estado fuera durante 1 hora, así que sabía que no podían ser ellos. Me levanté y fui a la puerta principal. Mi hermano estaba de pie en la sala de estar mirando hacia la puerta, y allí vi a un hombre mirando por la pequeña ventana lateral del porche. Cuando me notó, saludó y señaló la puerta como si lo invitara a reunirse con él. No sé si muchas casas tienen esto, pero siempre tuvimos 2 puertas delanteras. Había una puerta principal de madera con una puerta de metal parecida a una reja frente a ella. Siempre manteníamos ambas cerradas. Abrí la puerta principal parcialmente, pero mantuve las puertas de metal cerradas. No sabía qué decir, así que lo dejé hablar primero. «Hola, amigo, ¿tus padres están en casa?», preguntó desde afuera. «No, no están en casa en este momento, lo siento», dije, pensando que estaba tratando de vendernos algo. «Bueno, gracias», dijo y se dio la vuelta para irse. Cerré la puerta y mi hermano me preguntó quién era. «Fue solo un tipo aleatorio», le dije. Realmente olvidé el asunto y no pensé en ello durante un tiempo. Preparé comida para nosotros un rato después y luego encendí un programa de televisión para mi hermano antes de volver a mi habitación a jugar con mi consola. Pero luego escuché la puerta principal abrirse.
Me levanté confundida y un poco asustada, pero antes de que pudiera llegar al pasillo y a la puerta, escuché que se desbloqueaba la puerta de metal y se abría. Vi a mi hermanito parado en la entrada y al mismo hombre de antes entrando en nuestra casa. No sabía qué hacer. El hombre me saludó de nuevo, pero yo no respondí. Creo que estaba tan en shock que simplemente lo miraba en blanco. Se dirigió a mi hermano y se agachó para susurrarle algo. Y ahí fue cuando empecé a moverme hacia mi hermano. El hombre intentó abrazar a mi hermano como si intentara recogerlo, pero rápidamente agarré el brazo de mi hermano y lo alejé. El hombre se retiró, levantando las manos como si no estuviera haciendo nada. No te preocupes, amigo, solo quiero mostrarle algo. Tú también puedes venir si quieres. Está justo afuera, dijo con una sonrisa amigable que en ese momento parecía muy espeluznante. Retrocedí sosteniendo a mi hermanito confundido a mi lado. Por favor, vete, dije tratando de no llorar. El hombre seguía sonriendo, tratando de actuar amable y cariñoso. Ya llamé a la policía. Por favor, vete, le dije. La actitud y la expresión del hombre cambiaron por completo cuando dije eso. Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por enojo y frustración. Dio un paso más cerca de nosotros, y yo grité lo más fuerte que pude, pidiendo ayuda. El hombre retrocedió rápidamente y se fue corriendo por la puerta principal, subiendo a su camioneta. Llamé a mis padres de inmediato, y ellos llamaron a la policía por mí. Mientras esperábamos a que todos llegaran, les grité a mis padres por no cuidar a mi hermano. El niño estaba llorando y me dijo que el hombre quería darle algo. Sabía que mi hermano era demasiado joven para entender, pero mis emociones me superaron y le grité igual. La policía llegó primero y luego mis padres. Vieron al hombre en el video del timbre de la casa del vecino, saliendo de nuestra casa y alejándose en su camioneta, pero estaba demasiado oscuro para obtener una identificación del video. Estábamos seguros de que el hombre nos había estado observando durante un tiempo, tratando de encontrar el momento perfecto para secuestrarnos. Se acercó mucho, pero afortunadamente, después de ese día, no volvió a intentar nada más. Había sido niñera durante años, trabajando con varias compañías diferentes y cientos de familias. Este era solo otro trabajo en una noche de jueves. Conduje a la casa y llegué exactamente a tiempo, donde conocí a los padres. Estaban teniendo una noche de cita en un concierto en el centro de la ciudad y estarían fuera durante 5 o 6 horas. Ya eran las 6:30, por lo que era un trabajo nocturno. Me presentaron a su hijo Pablo, que tenía 10 años. Era muy hablador y parecía disfrutar de mi compañía. Cuando los padres se fueron, estaba emocionado por mostrarme sus videojuegos y que fuera su audiencia mientras jugaba. Jugó durante unas 2 horas antes de que yo empezara a tener hambre. Le permití seguir jugando en la sala de estar mientras yo preparaba algo para comer en la cocina. Pasé quizás 5 minutos calentando una comida, pero de repente, cuando regresé, Pablo era diferente. Ya no hablaba y parecía muy tímido. Intenté entablar conversaciones, pero apenas respondía. No tenía idea de qué había sucedido. Le pregunté si todo estaba bien, pero solo asintió. No quería molestarlo demasiado al respecto, así que fingí que no pasaba nada y lo observé jugar un poco más. Cuando llegaron las 9:30, le dije que era hora de dormir y me aseguré de que se preparara. Todavía actuaba de manera extraña, tratando de evitarme y retrasando irse a la cama todo lo que pudiera. Finalmente, justo antes de las 10, se acostó. Bajé las escaleras y me senté en el sofá, repasando toda la noche en mi cabeza, preguntándome qué había salido mal, pero realmente no parecía que hubiera hecho nada mal. Lo dejé solo durante unos minutos mientras preparaba comida, y luego fue como si hubiera activado un interruptor. Mientras pensaba en el sofá, escuché a Pablo arriba. Estaba caminando por el pasillo y luego abrió la puerta. Rápidamente subí las escaleras para ver qué estaba haciendo, pero no estaba en el pasillo. Abrí la puerta de su habitación y allí estaba, sentado en su cama, tal como lo había dejado. ¿Qué estás haciendo, Pablo?, pregunté amablemente. Parecía asustado de mí. Después de no recibir respuesta, decidí dejarlo pasar y comencé a salir de la habitación. Pero luego me dijo que tenía que usar el baño. Le dije que estaba bien y lo dejé ir por el pasillo. Mientras estaba en el baño, eché un vistazo por su habitación. Todo parecía la habitación de un niño de 10 años, ordinaria. Justo cuando estaba a punto de salir,
Noté algo en el rabillo de mi ojo. Miré hacia allí y justo junto al armario, pude ver el ojo de alguien mirándome a través de la rendija de la puerta. Dudé y luego salí de la habitación y cerré la puerta. Escuché y no oí ningún movimiento en la habitación. Tan pronto como Pablo salió del baño, le dije que se callara y lo llevé rápidamente abajo y lo metí en mi coche. Marqué el 911 y mientras esperábamos a que llegaran, le pregunté a Pablo si sabía que había alguien más en la casa. Estaba callado y no me respondió en absoluto. Cuando llegó el primer oficial, entró de inmediato y atrapó al hombre que caminaba por la planta de arriba. Parecía un tipo de 30 años bastante sospechoso. Cuando lo interrogaron, el hombre dijo que era amigo de Pablo y que Pablo incluso lo había dejado entrar en la casa para que lo cuidara durante la noche. De manera extraña, cuando los padres regresaron a casa, prácticamente me apartaron y no me dieron más actualizaciones sobre lo que había sucedido. Obviamente, había algo muy extraño ocurriendo, porque Pablo estaba muy asustado de él. No sé si se conocían o si esto fue un encuentro por primera vez, pero espero que la policía haya manejado bien la situación. Cuando tenía 16 años, mis padres me obligaron a conseguir un trabajo. Eran estrictos al respecto y también hicieron que mi hermano mayor hiciera lo mismo cuando cumplió 16 años. Él consiguió un trabajo en ventas, trabajando como cajero en una tienda de tecnología, pero yo quería hacer cualquier cosa menos eso. Lo único que llamó mi atención fue el trabajo de niñera, ya que tenía primos más jóvenes con los que disfrutaba estar. Pensé que no sería tan malo. Había una compañía en mi ciudad para la que apliqué y después de una breve entrevista, me ofrecieron un puesto. No fue un proceso de contratación muy normal, al menos eso creo. Una vez contratada, me tomaron algunas fotos y me pidieron que llenara una biografía sobre quién era yo. Luego me publicaron en su sitio web como niñera. Esperé unas semanas y nadie me había reservado todavía. Mis padres me dijeron que fuera paciente, pero yo ya estaba buscando otros trabajos. Hasta que un día finalmente recibí una notificación de que alguien me había reservado para toda la noche y la mañana siguiente, lo que significaba que tendría que pasar la noche allí y seguir cuidándolos por la mañana. Era un sábado, así que no tenía clases, pero pasar la noche en otro lugar me parecía extraño. Llegué a la casa a la hora programada, las 10 de la noche, y fui recibida en la puerta por el papá, quien me invitó a entrar. Era un hombre mayor, calculo que tenía alrededor de 50 años, pero me dijo que su hija tenía solo 4 años. Me mostró la cocina, donde me hizo sentarme a la mesa con él y habló conmigo durante unos buenos 25 minutos. Me hizo preguntas sobre mí misma. No estaba segura de si esto era normal o no para los padres al contratar a una nueva niñera, pero fui con la corriente. En algún momento, me di cuenta de que no había conocido ni visto a su hija todavía, así que le pregunté dónde estaba. Él dijo que estaba arriba en su habitación durmiendo, y que no tendría que preocuparme por cuidarla hasta la mañana. Luego se levantó abruptamente y dijo que tenía que irse, y que regresaría alrededor de las 11 de la mañana. Salió y me dejó la llave de la casa. Recuerdo sentirme muy confundida acerca de toda la situación. Nada de eso se sentía como pensé que sería. Lo primero que hice después de que él se fue caminar por la planta baja. Olvidé preguntar dónde se suponía que debía dormir o si había comida para mí preparar o juegos para jugar. Probablemente todas las preguntas que las niñeras experimentadas habrían hecho de inmediato. Mientras caminaba por la casa, empecé a preguntarme dónde estaba todo el equipo de los niños. Él dijo que su hija tenía 4 años, así que esperaba ver juguetes por toda la casa, pero no vi un solo juguete a la vista. Incluso revisé en algunos cajones que parecían tener algunos, pero no encontré ninguno. La nevera y los armarios tampoco parecían tener mucha comida para niños. Me di cuenta de que esto comenzaba de manera bastante mala. Solo necesitaba relajarme. Decidí que le escribiría un mensaje al papá por la mañana y le preguntaría sobre la comida y las cosas, pero por ahora, simplemente me haría un lugar en el sofá y dormiría. Encontré una manta y usé la almohada del sofá, luego apagué las luces. Intenté dormir durante casi 2 horas, pero había algo extraño en la casa que me mantenía despierta. Luego, a la 1 de la madrugada, escuché un clic en el otro lado de la casa. Me incorporé y miré alrededor de la habitación.
Toda la casa estaba en silencio ahora. Estuve sentada durante 1 minuto hasta que escuché que la puerta trasera se abría suavemente. Mi corazón latía fuertemente cuando me levanté y fui al pasillo, desde donde tenía una vista clara de la puerta trasera. Estaba confundida al ver al papá con la espalda hacia mí, tratando de cerrar suavemente la puerta detrás de él. Creo que en ese momento tuve que procesar todo antes de que me viera, y esa fue probablemente la razón de mi escape. Cuando se dio la vuelta y me vio, comencé a correr hacia la puerta principal y sus pasos me seguían, apresurándose por el pasillo y gritándome que me detuviera. Corrí hacia mi coche y subí. El papá no estaba lejos, golpeando mi ventana mientras retrocedía del camino. Aunque huir fue una decisión inteligente, la siguiente no lo fue tanto. No dije nada sobre lo que había sucedido. Creo que tenía miedo de haber hecho algo mal o de haber cometido algún error como niñera. Un mes después, finalmente se lo conté a mis padres y me dijeron que era demasiado tarde, pero que debería haberlo denunciado. Fue una señal de alerta evidente que el hombre no se puso en contacto con la compañía de niñeras, lo que prácticamente demostraba que era culpable de algo. Estoy segura de que no había ninguna hija y ninguna razón para que estuviera en su casa, aparte de algún plan retorcido que había preparado para mí. Hace unos meses contraté a una niñera para mi hijo de 6 años. Solía utilizar un sitio web para contratar a la misma joven cada vez, ya que estaba familiarizada con mi hijo. Sin embargo, en esta ocasión, ella no estaba disponible. Tenía que estar en otro lugar a las 5 de la tarde y solo necesitaba a alguien para cuidar a mi hijo durante unas horas. Pero solo había una niñera disponible para ese horario. Un chico de 17 años llamado Ariel, que parecía agradable en las fotos. Lo programé para que estuviera aquí a las 4:30 y luego esperé. A las 4:30 hice que mi hijo apagara sus videojuegos para que pudiera presentarlos, pero Ariel todavía no aparecía. Estaba mirando por las ventanas esperando su llegada, pero a las 5 llamé al sitio web y pregunté dónde estaba. Me dijeron que había fichado en su aplicación, lo que supuestamente significaba que ya había llegado y estaba cuidando al niño. Después de discutir un poco más, cancelaron el servicio y se disculparon, pero dijeron que nadie más estaba disponible para cubrirlo. Estaba realmente enojada por tener que cancelar mis planes. A las 6 preparé la cena para mí y mi hijo, y comenzamos a ver un programa juntos. En medio del episodio, hubo un golpe en la puerta principal. Pausé el programa y fui a mirar por la mirilla. Había un chico en el porche, y vi su auto estacionado en nuestro camino de entrada también. Abrí la puerta. «Hola, soy Ariel», dijo. Le di una mirada que decía, «¿En serio en este momento? Estás 2 horas tarde, así que simplemente vete», le dije cerrando la puerta en su cara. No fue la respuesta más amable de mi parte, pero honestamente, estaba aún más molesta de que decidiera aparecer después de todo. Volví a sentarme y reanudé el programa. Sin embargo, después de un par de minutos, revisé la ventana y vi que su auto seguía en el camino de entrada. Me invadió una sensación de frío. Volví a la puerta y miré por la mirilla. Estaba oscuro, y al principio no vi nada, pero luego en la parte inferior de la mirilla, lo vi. Estaba de pie muy quieto, presionado contra la puerta como si estuviera escuchando. Lo observé durante unos segundos, tan perturbada que quedé en estado de shock. Debo haber parecido visiblemente alterada, porque mi hijo me llamó con voz preocupada. Me recuperé y retrocedí, diciéndole a mi hijo que fuera a su habitación y cerrara la puerta con llave. Llamé a la policía, pero creo que Ariel escuchó. Golpeó la puerta principal, luego el pomo de la puerta vibró y golpeó la puerta nuevamente. Escuché sus pasos moverse hacia una ventana cercana, seguidos por sus intentos de abrirla. Corrí alrededor de la casa para asegurarme de que todo lo demás estuviera cerrado, y luego me uní a mi hijo en su habitación mientras esperábamos a la policía. Pasaron 5 largos minutos antes de que escuchara las sirenas acercándose a la casa. Cuando llegaron, aparentemente Ariel estaba sentado en su automóvil, fingiendo estar feliz de verlos. Inventó toda una historia sobre mí, diciendo que yo estaba loca y que solo estaba aquí para cuidar al niño a la hora programada. Sus mentiras no duraron después de que les mostré el correo electrónico de confirmación que decía que debía haber llegado 2 horas antes.
Las próximas semanas fueron complicadas, pero al final no sucedió mucho más. Ariel perdió su trabajo, pero aparte de eso, no se hicieron más acciones porque él negó todo. Es realmente aterrador, porque si hubiera llegado a tiempo, habría dejado a mi hijo solo con él. No sé qué estaba tratando de hacer, pero estoy contenta de no haber tenido que descubrirlo. Trabajé como niñera durante mis años universitarios, solo para ganar algo de dinero extra sin tener que tener un horario de trabajo fijo. En su mayor parte, cuidaba al hijo de una familia, un niño de 4 años, un par de veces a la semana, ya que los padres a menudo tenían cenas de trabajo. El niño era tranquilo, pero lo apreciaba porque era fácil de cuidar. No hacía mucho más que ver televisión y jugar con juguetes, y parecía que le caía bien. Esta fue la 6ª vez que lo cuidaba. Llegué a la casa justo antes de que sus padres se fueran y me explicaron que estarían de vuelta en casa alrededor de las 11 de la noche, y que debía asegurarme de que estuviera en la cama a las 9. Las primeras horas transcurrieron como de costumbre. Vi televisión con él y le hice una pequeña pizza congelada. Después de terminar su comida, me dijo que tenía que usar el baño y se fue por unos minutos. Cuando regresó, me preguntó acerca de los ruidos de arrastre que venían del sótano. Estaba confundida y apagué inmediatamente la televisión. Efectivamente, tan pronto como la televisión se apagó, pude escuchar claramente algo moviéndose allí abajo. Era muy tenue, pero no podía distinguir qué era. Al ver que el niño estaba claramente asustado, le aseguré que estaría bien y que probablemente solo fuera un animal pequeño que se había metido. Le dije que esperara arriba mientras yo bajaba a ver qué era. En este punto el ruido de arrastre ya se había detenido. Nunca había estado en el sótano de esa casa antes, ya que estaba sin terminar y nunca hubo razón para bajar allí, así que definitivamente estaba siendo cautelosa. Abrí la puerta y encendí la luz junto a las escaleras. Luego bajé en silencio y encendí la luz en la parte inferior de las escaleras también, iluminando toda la habitación. Era un espacio bastante grande, lleno en su mayoría de cajas de almacenamiento. Caminé alrededor mirando detrás de algunas cajas, pero al no ver ni escuchar nada más, volví arriba. El niño me estaba esperando en el sofá y se levantó de un salto cuando me vio. Le dije que todo estaba bien y que no había nada abajo, y le di un abrazo grande solo para hacerlo sentir mejor. Después de unos minutos, ya habíamos olvidado todo el asunto y un par de horas después, se acercaba la hora de las 9, así que comencé a prepararlo para la cama. Subimos a su habitación, me aseguré de que estuviera listo y le dije buenas noches antes de bajar nuevamente. Me senté en el sofá durante unos 30 o 40 minutos, pasando por mi teléfono, antes de escuchar nuevamente ruidos de arrastre desde el sótano, pero esta vez eran mucho más fuertes. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras escuchaba. Luego, oí abrirse la puerta del dormitorio en el piso de arriba, y el niño llamó mi nombre. Le dije que se quedara donde estaba y que no bajara. Me levanté y me dirigí hacia la puerta del sótano. En este punto, estaba bastante aterrada. Saqué mi teléfono y lo tuve listo para llamar al 911 mientras abría la puerta tan silenciosamente como pude. El ruido de arrastre parecía estar cerca de la parte inferior de las escaleras ahora. Estiré la mano y encendí las luces. Inmediatamente cerré la puerta de un golpe y corrí hacia arriba para buscar al niño. Luego salí corriendo por la puerta principal y llamé al 911. Me quedé al otro lado de la calle mirando las ventanas mientras esperaba a que llegara la policía. También llamé a los padres para contarles lo que había sucedido y que vinieran a casa lo antes posible. Cuando finalmente llegó la policía, les conté lo sucedido. Cuando encendí las luces junto a las escaleras, vi a un hombre medio desnudo agachado en la parte inferior mientras revolvía una caja de almacenamiento. Registraron cuidadosamente la casa y encontraron evidencia clara de que alguien había estado viviendo en el sótano recientemente, con montones de basura empujados en cajas, pero no encontraron a nadie. Cuando llegaron los padres, me agradecieron por llamarlos y hablaron con la policía sobre la situación. Aproximadamente una hora después pude irme a casa mientras aseguraban la casa y presentaban los informes. Pasé los siguientes días muy afectada y bastante paranoica. Durante un par de semanas me mantuve en contacto con los padres para ver si había alguna novedad sobre el hombre, pero nunca sucedió. Eventualmente, perdimos el contacto ya que ya no quería seguir siendo niñera.
Creo que lo más aterrador fue que nunca lo atraparon y podría estar viviendo en el sótano de otra persona en este momento sin que ellos lo sepan. Mi mejor amiga tenía una hija llamada Sara que acababa de cumplir 7 años y la cuidaba ocasionalmente cuando lo necesitaban. Vivían en una casa muy bonita en Ciudad de México, rodeada de árboles y montañas. Los vecinos más cercanos estaban a un par de millas de distancia, así que siempre disfrutaba de la paz y la tranquilidad mientras estaba allí. De todos modos, mi amiga me pidió que cuidara a Sara durante 2 días mientras ella iba a un viaje de negocios. Acepté y unas semanas después llegué a su casa. Hablamos un poco, almorzamos juntas y luego ella terminó de hacer las maletas y se fue para tomar su vuelo. Pasé unas horas con Sara, escuchándola hablar sobre la escuela y sus amigos. Luego la llevé a recoger algo para cenar y postre. Regresamos a casa alrededor de las 8 y acordamos ver una película justo antes de acostarnos. Me senté en el sofá y comencé a buscar una película cuando escuché a Sara preguntarme quién era esa. Miré hacia donde señalaba, hacia la puerta principal, y luego escuché a alguien golpear. Con la casa tan aislada, nunca pensé que alguien vendría a la puerta. Nerviosa, me acerqué y abrí la puerta un poco. Había un hombre alto parado en el porche. Parecía un poco sorprendido cuando abrí la puerta. ¿Puedo ayudarte?, pregunté. Se inclinó hacia la izquierda mirando a través de la rendija de la puerta y luego respondió: «Lo siento, solo asegurándome de que hubiera alguien en casa». Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar. En realidad encontré esto muy extraño y un poco espeluznante. Cerré la puerta y la cerré con llave. Luego fui a la puerta trasera y también la cerré con llave. Sara me preguntó quién era y le dije que era solo un vecino. Luego volví al sofá y comenzamos una película. Ambas disfrutamos de la película, aunque resultó ser un poco más larga de lo que pensaba. Le dije a Sara que era hora de acostarse y la seguí escaleras arriba mientras se preparaba. Una vez que estuvo en la cama, bajé y me senté en el sofá. Eran un poco después de las 10, y no estaba demasiado cansada, así que pensé que vería algo en la televisión y me relajaría un poco antes de acostarme. Mientras la televisión estaba encendida, empecé a escuchar un sonido crujiente que venía de algún lugar. Silencié el programa y escuché más cuidadosamente. Venía de la parte trasera de la casa. Fui hacia la puerta trasera y encendí la luz del porche trasero. Miré a mi alrededor y no vi nada más que un porche vacío con árboles al fondo. Me quedé allí escuchando durante unos minutos antes de regresar al sofá. Me preguntaba si mi mente me estaba engañando, ya que me sentía un poco inquieta al estar en una casa rodeada de un bosque en la oscuridad. Siempre me sentía segura durante el día y realmente lo disfrutaba, pero tan pronto como el sol se ponía, me ponía un poco nerviosa. De todos modos, subí el volumen de nuevo y decidí acostarme para quedarme más somnolienta. Aparentemente funcionó demasiado bien y me quedé dormida en el sofá poco después. Un par de horas después, me desperté notando que la televisión aún estaba encendida. La apagué y me senté, frotándome los ojos cansados. Pero luego comencé a sentir una sensación inquietante nuevamente cuando noté cuán silenciosa estaba la casa. No se escuchaba ningún sonido en absoluto. Luego comencé a escuchar ese mismo sonido crujiente, pero esta vez sonaba claramente como pasos. Venían desde el lado derecho de la casa, justo al lado de la habitación en la que me encontraba. Unos segundos después, se detuvieron, aparentemente justo afuera de una de las ventanas que tenía las cortinas abajo. Verdaderamente asustada, me acerqué lentamente y en silencio a la ventana, y aparté la cortina. No había nada allí. Miré alrededor y no vi nada. Pensé que lo había imaginado y que estaba realmente cansada. Así que me serví un vaso de agua y subí las escaleras para acostarme. A la mañana siguiente, hice desayuno y nos sentamos juntas para hablar sobre lo que queríamos hacer ese día. Pero mientras discutíamos los planes, Sara me preguntó por qué estaba caminando afuera anoche. Me quedé helada por un momento y luego le pregunté qué vio. Dijo que había escuchado a alguien caminando alrededor de la casa durante casi 1 hora justo después de acostarse. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y le dije que se quedara adentro mientras salía a mirar afuera. Agarré un pequeño cuchillo por si acaso y salí por la puerta principal. Alrededor de la casa, era difícil decir si algo era de la noche anterior o si ya había estado allí. Pero noté algunos arañazos en las paredes cerca de algunas ventanas y puertas.
Pero aparte de eso, todo parecía normal. No pude decir si había huellas, ya que el patio estaba cubierto en su mayoría por hierba espesa. Mientras volvía a la puerta principal, vi al mismo hombre de ayer caminando por la calle frente a la casa. Solo estaba caminando, pero nuevamente, esta casa estaba bastante lejos de cualquier otra cosa, así que tuvo que haber caminado un par de millas al menos solo para llegar allí. Volví adentro y le dije a Sara que íbamos a ir al centro comercial hoy y pasear. Realmente no quería estar en la casa por más tiempo, así que quería pasar el mayor tiempo posible fuera. Estuvimos fuera por un tiempo, y no regresamos a la casa hasta las 6. Mi amiga me llamó poco después, solo para comprobar cómo estábamos. Mencioné al extraño que vi y describí sus características. Sorprendentemente, ella dijo que reconoció al hombre de hace unas semanas. Aparentemente, él había venido a su casa y le preguntó si podía pasar la noche, a lo cual obviamente ella se negó. Acordamos que si algo más sucedía no tomaría ningún riesgo y llamaría a la policía. A medida que el sol comenzaba a ponerse, me aseguré de revisar todas las puertas una última vez para asegurarme de que estuvieran cerradas con llave. Eran alrededor de las 9 p.m., y Sara y yo estábamos jugando un juego de mesa rápido antes de acostarnos cuando ambas comenzamos a escuchar un suave golpeteo desde afuera de una de las ventanas. Me levanté lentamente y le dije a Sara que se mantuviera tranquila, pero luego se escuchó un fuerte arañazo desde afuera de las paredes de la casa, justo al lado de la ventana de la habitación en la que estábamos. Agarré a Sara y corrí al garaje. Nos subimos al auto y retrocedí rápidamente fuera del camino de entrada, asegurándome de que el garaje se cerrara completamente antes de conducir. No pude ver mucho en la oscuridad mientras nos íbamos, pero Sara dijo que vio a alguien corriendo hacia los árboles detrás de la casa. Llegué a un estacionamiento de un hotel y llamé a la policía para informar el incidente. Luego llamé a mi amiga para contarle lo que había sucedido. Nos encontramos con 2 oficiales en el hotel 10 minutos después, y nos informaron que otros 2 estaban en la casa investigando. Les conté todo y les di una descripción del hombre, y eventualmente se fueron. Terminamos quedándonos en una habitación del hotel esa noche. A la mañana siguiente, mi amiga llamó y dijo que su vuelo acababa de aterrizar y que estaría de vuelta en 1 hora, así que nos dirigimos a la casa. Definitivamente fue una de las cosas más aterradoras que me han pasado, pero afortunadamente, el hombre fue capturado un mes después de haber sido denunciado por varias personas por intentar entrar en sus casas. Lo que más me asusta del tipo es que nunca dijo cuál era su razón para sus acciones. Aparentemente había entrado en una de las casas, pero no robó nada en absoluto. Solo miró alrededor por un rato y luego se fue con las manos vacías. Siempre me hace preguntarme qué estaba tratando de hacer en la noche que intentó entrar. Cuando tenía 13 años tenía una niñera que venía una vez a la semana, ya que mi mamá trabajaba hasta tarde todos los sábados por la noche. Siempre pensé que era demasiado mayor para tener una niñera, y odiaba tener a alguien que me cuidara todo el tiempo. La persona principal que mi mamá solía traer era un chico de 20 años llamado Pedro, que era hijo de una amiga de trabajo de mi mamá. El chico era realmente extraño y no me gustaba para nada. No hablaba mucho, actuaba de manera incómoda y extraña, pero cada vez que interactuaba con mi mamá, actuaba extremadamente amable y hablador. Yo le comentaba esto a mi mamá, pero ella siempre decía que solo trataba de deshacerme de él para poder estar sola. De todos modos, era una noche de sábado normal, y Pedro acababa de llegar un poco tarde como de costumbre. Mi mamá habló con él por un rato y luego se fue al trabajo. Me dirigí al sofá y encendí mi Xbox para jugar algunos videojuegos para pasar el tiempo. Por lo general me iba a la cama a las 10, así que tendría que pasar 4 o 5 horas con Pedro. La mayoría de las veces encontraba algo que hacer solo porque nunca realmente me hablaba y simplemente se quedaba en la cocina o en nuestra área de estar. Y hoy no fue diferente. Permaneció en la cocina por un tiempo y, después de unos minutos, lo escuché hablar con alguien. Intenté escuchar lo mejor que pude, pero no pude entender lo que decía. La cocina estaba justo detrás de la sala en la que estaba, pero hablaba muy bajito. Continuó durante unos minutos y luego la charla se detuvo, seguida de él entrando en la sala y parándose junto al sofá. Lo miré y vi que sostenía su teléfono. Pedro dijo que alguien iba a pasar solo por un segundo y que no me preocupara.
Realmente no sabía cómo responder, excepto decir, está bien. Era bastante extraño, y sabía que definitivamente no era algo que debería hacer un niñero, pero también sabía que no podía hacer mucho al respecto. Los siguientes 20 minutos fueron muy incómodos, ya que no sacó su teléfono ni nada. Simplemente se quedó allí en el sofá conmigo, mirando a su alrededor y sin decir nada. Rara vez estaría en la misma habitación que yo, así que esto era bastante inusual. Nuestra sala estaba justo al lado de la puerta principal, así que supongo que solo estaba esperando a que la persona llegara. Finalmente un auto se estacionó en el camino de entrada y un hombre vino a golpear la puerta. Pedro se levantó y fue hacia la puerta. Luego se quedó justo frente a ella por un momento antes de volver a mí y decirme que estaría de vuelta en un minuto. Luego abrió la puerta y salió, cerrándola detrás de él. Toda la situación me tenía intrigado acerca de lo que estaba pasando. Las persianas de las ventanas estaban abiertas lo suficiente como para que pudiera ver las dos sombras mientras se movían en el camino de entrada. Pude ver que el hombre le entregaba a Pedro una bolsa grande y luego se subía a su auto y se iba. Unos segundos después, escuché que la tapa del bote de basura afuera se cerraba de golpe, seguido por Pedro volviendo a entrar por la puerta principal. Toda la interacción parecía extraña, y no pude evitar preguntarle qué estaba pasando. Pedro respondió diciéndome que era solo su amigo y que había dejado su billetera en casa de su amigo la noche anterior, así que simplemente la estaba entregando. Pude notar que algo no estaba bien en la forma en que respondió y no explicaba la gran bolsa que lo vi sosteniendo, pero no quería cuestionarlo más. Así que simplemente dije, está bien, y volví a jugar mi juego. Pero las cosas se volvieron mucho más extrañas a medida que avanzaba la noche. Durante la siguiente hora, escuché a Pedro teniendo múltiples llamadas telefónicas con alguien en la cocina y, en un momento, fue a la lejana área de estar donde lo escuché levantando la voz. Aún así, no podía entender lo que estaba diciendo. Después de quizás la quinta o sexta llamada, el mismo auto de antes se estacionó en el camino de entrada nuevamente, y Pedro salió inmediatamente sin decir nada. Pude decir por su lenguaje corporal y la forma en que se movían que claramente estaban discutiendo algo. Luego, Pedro se fue durante 30 segundos y regresó con la bolsa de antes. El hombre la tomó y la puso en el asiento trasero de su auto. Luego se fue apresuradamente. Pedro volvió a entrar, y pude ver la frustración en su rostro. Fue a la cocina y no volvió hasta las 10 cuando me dijo que fuera a la cama. Me preparé y me acosté mientras Pedro se quedaba abajo. Por lo general se quedaba hasta que mi mamá llegaba a la medianoche, pero solo unos minutos después, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Esperé 10 minutos, luego me levanté y bajé para ver si todavía estaba allí, pero efectivamente se había ido. Miré por la ventana y su auto también se había ido. Me quedé despierto en la cama durante unas horas esperando a que mi mamá llegara a casa, y luego le conté todo lo que había sucedido. Parecía creerme esta vez, ya que también pensó que era extraño y realmente poco profesional que dejara la casa antes de que ella llegara. Al día siguiente intentó llamarlo, pero no respondió. Eventualmente se puso en contacto con la madre de Pedro, que era amiga suya, y le preguntó qué había pasado. Ella dijo que Pedro había vuelto a casa sintiéndose enfermo. Ambos sabíamos que era una mentira y que no tenía mucho sentido, ya que simplemente podría haberle llamado y dicho que no se sentía bien. De todos modos, han pasado casi 10 años desde todo eso, y todavía me encuentro pensando en lo extraña que fue esa noche. Siempre me pregunto de qué estaban discutiendo, por qué se fue y qué había en la bolsa. Mi nombre es Gabriela, y vivía en una pequeña ciudad de aquí en México. Durante las noches solía trabajar como niñera para ayudar con los gastos mientras estudiaba en la universidad. Una noche, me encontré en una situación que hizo que me replanteara toda mi percepción de seguridad. Era una noche tranquila cuidando a los niños de la familia Gómez. Todo estaba en orden, y los pequeños ya estaban en la cama. Me instalé en la sala de estar para estudiar un poco mientras esperaba que regresaran los padres. La casa estaba en silencio, y solo se escuchaban los leves sonidos de la ciudad afuera. Pasada la medianoche comencé a escuchar un crujido proveniente del piso de arriba. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez eran los niños moviéndose en sus camas.
Pero los sonidos continuaron y empecé a sentir un nudo en el estómago. Decidí subir para asegurarme de que todo estuviera bien. Al llegar al piso de arriba, la oscuridad envolvía los pasillos. Noté que la luz del dormitorio de los niños estaba encendida, a pesar de que yo la había apagado cuando los dejé descansar. Me acerqué con cautela y abrí la puerta. Para mi sorpresa, encontré a 2 intrusos dentro de la habitación, revolviendo las pertenencias de los niños. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Al notar mi presencia, los ladrones se quedaron paralizados y me miraron con sorpresa. Rápidamente cerré la puerta detrás de mí, tratando de contener el miedo que se hacía presente. Sabía que tenía que actuar con inteligencia. Me dirigí hacia la ventana, abrí las cortinas y encendí la luz. Quería que quedara claro que no iba a ser una presa fácil. Enfrentándolos con valentía, les dije que se fueran antes de que llegara la policía. Los ladrones, evidentemente nerviosos, buscaron una salida y se apresuraron escaleras abajo. Escuché el sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza, mientras marcaba rápidamente el número de emergencia. La policía llegó pronto y después de una búsqueda intensiva por el vecindario, lograron capturar a los intrusos. Resultó que eran delincuentes que habían estado acechando la zona durante semanas. Desde esa noche, mi percepción de seguridad cambió, pero también me di cuenta de la importancia de la valentía y la astucia en situaciones de peligro. Los Gómez agradecieron mi actuar, pero decidí dejar de trabajar como niñera nocturna.